Con este libro muy bello que escribió Rodrigo Barcos, que es nuestro entrevistado del día de la fecha. Bienvenido. Es tu primer libro, ¿verdad? Tengo otras plaquetas de poesía, pero es el primer libro así como diario. Sí, que no es cronológico, pero sí es mi primer así formato libro. Uh-huh. A mí lo que me gustó, bueno, me gusta cómo está escrito y eso, pero me gusta también ese cruce entre la fragilidad, donde aparece el cuerpo, eso con mucha dificultad, atravesado por operaciones, por la fragilidad y bueno, el arte entrando ahí para como un sostén mejor que las muletas a veces, ¿no? Y comienza como con una escena muy específica que es como eso, un cuerpo enfermo, atravesado por un diagnóstico clínico, que es una necrosis vascular que me imposibilita caminar y bueno, una prótesis. Pero a mí lo que me interesaba no era anclarme en la enfermedad, ni en un lugar de victimización, ni es un libro de superación totalmente, sino es como el desplazamiento de la mirada de cuando un cuerpo es afectado y es modificado, cómo el orden del mundo se cambia, cómo empezás a ver todo diferente. A mí me pasó eso. Cuando empecé a usar muletas, me di cuenta que el espacio público de repente no estaba diseñado para toda la persona, sino como para un tipo de cuerpo, los mismos con los vínculos, con el registro del deseo. Así que un poco la enfermedad y eso que me pasó es una excusa para empezar. Sí, vi el cuerpo como una óptica, digamos, y atravesado por mi trabajo en el museo, por el arte, por los vínculos, los afectos. ¿Entendiste la palabra capacitismo? Exactamente, sí, totalmente en primera persona, sí. ¿Y cómo lo sorteaste, digamos? Y es... O sea, tuviste que pedir ayuda también para la vida cotidiana. Sí, y también fue como una totalmente ayuda, y después de la operación fue como volver a aprender a caminar también, fue como un proceso bastante largo, y también anterior a la cirugía fue como algo bastante extraño porque no sabía bien qué tenía y estuve mucho tiempo sin saber y sin ser diagnosticado con eso, así que estuve tomando muchos fármacos para calmar el dolor. Así que también era forzar el cuerpo, digamos, para eso, que sea como un cuerpo normal y que pueda funcionar al ritmo y a la vorágine que la realidad te exige, te impone, digamos. Así que viví de esas dos partes. Por un lado, como esa resistencia, esa imponer al cuerpo el ritmo y después volver a recuperar el tiempo mucho más despacio para aprender de nuevo. O sea que también hay una reflexión sobre el tiempo. Exactamente, sí. Es como que cuando el cuerpo no funciona como esperamos, aparece en primer plano, ¿no? Aparece en primer plano y es eso que decía, también como una óptica. Empezás a ver real, como el orden del mundo empieza a cambiar, como empezás a ver los mínimos detalles que antes considerás como cotidianos o normales, los ves distintos y todo empieza a tomar otra dimensión, otro espesor, sí. Así que fue como no lo tomé como una catarsis al libro, sino como un ejercicio de reflexión sobre eso, sobre el tiempo, sobre el cuerpo, y no tanto sobre la enfermedad, sino como ese desplazamiento de la mirada que ocurre cuando el cuerpo es afectado, digamos. Sí, también es, bueno, no sé, a mí me ha pasado en momentos de más fragilidad esa sensación de decir, bueno, no me daba cuenta que tenía un cuerpo. Bueno, generalmente me pasó lo mismo, como la mente y el cuerpo totalmente disociados. Y cuando te suceden estas cosas así medio extremas, te obliga a tratar de como equilibrar y mantener ahí, emparejar por lo menos la mente, que siempre va un poco más rápido que el cuerpo. Y se llama Una Nación Invertida porque en el 2022... me invitaron a leer bueno, yo estaba ahí en el medio de esta situación que todavía no sabía bien qué tenía, y me habían invitado a leer en el Cabildo, en el balcón, junto a Baigorria y a Paula Peiseré, unos poemas, y en el balcón de Cabildo. Y fui y me impactó tanto ver la Plaza de Mayo y todo eso que tuve que escribir como, es un poema atravesado por un poco, y pensando en esos cuerpos fuera de las normas, esas experiencias, esos deseos por fuera
todo lo, digamos, lo que no se espera o lo marginal, y empecé a pensar como una nación, digamos, para esas personas. Claro. Y por eso en el medio del libro aparece ese poema que toma, digamos, el título del libro. A ver, ¿lo querés leer? Puedo leerlo. Dale. Nación invertida. Parado acá, desde un balcón con vista a la Casa Rosada, quiero proponerles imaginar una nación invertida. Una nación fundada para quienes caminan con un paso lento y chueco, dejando huellas en el asfalto, en la tierra y en la arpillera, sin pensar en la épica ni en la historia. Para quienes encuentran excitación en el anonimato que brinda la noche, no en el brillo y las formas que toma el poder en la claridad del día. Una nación promiscua, orgullosa de que sus ciudadanos se pongan de rodillas entregándose al placer. Que sea consciente de sí misma, que se expanda y se contraiga por su propia respiración. Una nación arrepentida, nostálgica, que esté pensando todo el tiempo que hubiera pasado si tal o cual cosa. Ir gradualmente hacia atrás. El brillo se opaque, los sonidos se apaguen y los recuerdos se callen. Ir aún más hacia atrás, hasta llegar a la ausencia de todo. Hermoso. Y vos también curaste la muestra de Dani Umpli, ¿no? Vengo de Montevideo, sí, una retrospectiva de 30 años de... Bueno, también es eso, es como buscar... Yo todo el tiempo estoy haciendo cosas y distintas, eso, como para tratar de sobrevivir y generar esa fantasía, y Dani para mí es un referente del arte queer rioplatense, y curamos 30 años de su obra plástica en Subte, en Montevideo, hace 2 semanas. ¿En el Subte? Subte se llama Subte del Espacio, que es un espacio de la Intendencia. Que queda por debajo de una plaza que no funciona como Subte, pero se llama Subte Centro de Exposiciones. Y sí, fue un trabajo arduo, como de 6 meses, porque fue reunir eso. 30 años. Dani vivió mucho tiempo acá en Buenos Aires, se fue a Montevideo, se estuvo de acá para allá, así que reunir toda esa hora dispersa fue un trabajo. Y también esas muestras medio retrospectivas también a veces a los artistas generan medio mirar para atrás, viste, un poco de vértigo, terror y entusiasmo, todas esas sensaciones juntas, pero por suerte nada, eso fue como un acompañamiento, y yo lo conozco hace mucho a Dani, nada, eso, así que fue como muy amoroso el hacer la muestra. Y sigue hasta el 4 de octubre, así que quien ande por Montevideo. Hay que cruzarse el charco. Hay que cruzar el charco, sí. Qué bueno. En una parte del libro vos te contás que te teñís el pelo de rojo. Sí. Como para desviar la mirada de los otros, digamos, ¿no? Sí, es verdad eso. Porque, bueno, justamente andando con muletas, justamente la mirada siempre cae justamente en el cuerpo que está como... Claro, ver lo que está fallando. Lo que está fallando, justamente es eso. Y me di cuenta en el tránsito, yo trabajaba en el Museo de Arte Moderno en ese momento, iba a muestras, intentaba salir y era una mirada constante que me perseguía, en la cual, nada, en un sentido me angustiaba, porque yo hacía todo para salir y tratar de hacer todo como si fuese mi vida normal, pero sin embargo sentía como esa mirada encima hasta de amigos que quizás lo hacían intencionalmente o sin de mala manera, pero como o con pena, como una cuestión así de... Sí. Con una pregunta que no se animan a formular. Exactamente. Y dije, bueno, me voy a tener el pelo de rojo, así lo que llama la atención es otra cosa, y me tiran un comentario sobre el look, en vez de nada, eso, esa incomodidad. Pero sí, son estrategias de supervivencia. Claro. Como, sí. ¿Funcionan? Funcionan, sí. A mí se me fueron ocurriendo, pero funcionan sobre todo para atravesar eso, porque hay cierto estigma y también cierto como tabú sobre ciertas cosas o ciertas problemáticas del cuerpo, eso, hasta de gente cercana. Así que para mí hacer esas acciones ayudan a como acercar y a desdramatizar también un poco, y también mostrar que tampoco es tan grave andar en muletas, tampoco es tan grave caminar chueco, tampoco es tan grave. Yo dije lo que falla, pero también podría ser no una falla, digamos. Aparte ya dan por sentado que hay un montón de cosas que no podés hacer, simplemente por eso que ven. ¿Y algo que descubriste que sí podías hacer, que no sabías que podías hacer?
en ese momento? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Es medio capacitista. No, pero se entiende. Lo que justamente me pasó fue bajar 1000 cambios, poder retomar la lectura, hacer otras cosas que tenían muy postergadas. Y bueno, y parte del libro fue esa pausa temporal de también empezás a pensar diferente cuando tenés un tiempo como más a otro tiempo que al final sí te podías quedar quieto. Al final sí te podías quedar quieto. Sí, al final nadie me corría. Está bueno porque vivimos en un tiempo de aceleracionismo constante, ¿no? Como que sí, todo pasa y que si no estás ahí en el mismo ritmo, totalmente, te van a dejar atrás o olvidado, no sé. No, totalmente. Y bueno, en parte en el libro menciono lo del scroll también, que por momentos también me genera como cierta ansiedad, como el FOMO, estar ahí, porque tenía esas dos caras. Por un momento podía sentarme, leer, tener más tiempo, pero por el otro lado las redes sociales y toda la tecnología que te muestra todo ahí, que la ansiedad de decir me estoy perdiendo de todo, que esa vorágine, aunque no está presente, está ahí, ¿viste? Como está latente, está acechando. Pero me quedé pensando en lo que decías vos hoy. Para mí hay algo de que quizás no hay que adaptarse al mundo, sino es como ver que estamos constantemente tratando de adaptarnos al mundo y es como, quizás no adaptarnos, como esperar, mirar lo que decías de mirar las estrellas, como bajar un cambio, es como... Porque aparte, ¿a qué definición de mundo, no? Claro. ¿Qué es el mundo ese al que nos queremos adaptar? Si no tiene que ver con tu realidad material de ese momento. Exactamente. Sí. ¿Y cómo estás ahora? ¿Cómo llevas eso? ¿No tenés rastros? Y en un momento eso, como el dolor fue como muy grande post-operatorio, estaba como morfina y tramador, y ahora después de 2 años, la verdad que no siento nada así. Soy como un cyborg que no siente nada y mucho más fuerte. Listo para la guerra. ¿Y con el deseo cambió algo? ¿El deseo sexual? Sí, o sea, me di cuenta de otros registros y sí hubo como una cuestión más de repreguntarme sobre mi propio deseo, sobre como las estructuras más internas, ¿no? Como, sí, cambió un poco y se modificó, la verdad. No solo por eso, sino por otras cuestiones, ¿viste? Como, pero sí tuvo gran parte que ver. ¿Cuáles? Porque sos re joven, como para que haya cambiado tanto todo. No, porque soy curioso y es eso, pienso que el deseo no es algo fijo, sino que justamente como esto te puede, digo, como una enfermedad puede afectar el cuerpo, digo, un vínculo, un trauma, cualquier cosa te afecta y te puede hacer como hacer un giro, digamos, en ese deseo o cuestionarlo por lo menos. Me parece lo más importante poder cuestionar las estructuras esas que creemos como fijas y sólidas y nada, como repreguntarse mediante eso, sea una enfermedad o sea cualquier cosa, me parece como fundamental. ¿Y tu trabajo como artista visual también se modificó? Sí, bueno, con este libro, ahora el próximo sábado doy una conferencia, se llama Una Conferencia Invertida, en el marco de una muestra que está curando Guillermina Mongan en el Centro de Arte de La Plata, que se llama Las Historias de las Pasiones. Me di cuenta que lo de la inversión, yo hace justo 10 años que hice mi primera muestra individual, que fue que esto de la inversión es yo siempre al hacer curador, escribir, hacer obra visual, siempre hacía cosas fragmentadas y pensaba que de alguna manera eran inconexas, pero después de estos 10 años empecé como a ponerlos una al lado de la otra y me di cuenta que de alguna manera siempre hablas un poco de lo mismo o vas operando de la misma manera. Me di cuenta de que la inversión, esta cuestión de agarrar la realidad o lo que no me convencía y darlo vuelta, aparecía constantemente en mi trabajo, así que no creo que haya cambiado tanto eso, sino que me hizo ser más consciente de mi propia práctica y de lo que venía haciendo quizás. Así que ¿cuándo inaugurás entonces en La Plata? En La Plata es una muestra que ya está de Guillermina Mongan y yo doy una conferencia el sábado en el Centro de Arte de la Universidad de La Plata que queda en 48, 17. ¿Y cómo se llama la conferencia? Una conferencia invertida. Invertida. Hablando de inversiones. Sí. Yo un rumor de que en este momento está el artista del Tigre Comando en Berlín con lo que ella llama una beca de la lengua. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? De beca de la lengua.
A falta de Estado, ¿De inversores? a falta de inversores de Estado, nosotros hacemos lo mayor posible para, nada, eso, generar y mandamos a Comando, hicimos una convocatoria abierta para artistas y artistas con un lugar amigue de Alemania, así que Comando se ganó la beca, así que ahora la está haciendo. Está Mirá qué bien. implementando ya y se viene el 3 de septiembre una muestra de María Moreno en la lengua. ¡Epa! Así que también. ¿Una muestra plástica? ¿La van a sentar a ella en una silla de ¿Qué va a ruedas? hacer, Porque, claro, bordados? te escucho. Ya va a estar, es una muestra, mira, no quiero adelantar nada porque es increíble, pero tiene que ver con una colección suya que empezó De hace muñecas. poco. Ah, no. Más o menos, va por ahí, pero sí. 3 Ahora, de septiembre, 3 ahora. de septiembre. Sí. Ahora mismo, mira. Sí, la casa de María es una No, la cantidad. Casa María. Una cantidad de objetos, Material. libros y Muñecas, cositas. muñecos, osos, todo, Bueno, todo, nuestras todo. compañeras Sí. están haciendo un ciclo que sucede ahí en la Municipalidad de Avellaneda. ¿No terminó? ¿No fue la No, última? queda uno que debe ser pronto, que se llama, bueno, fue María Mostri, María Política, María Erótica. Y al final de cada una de las muestras aparece un video hecho por Gala Abramovich de todos los objetos que hay en la casa de María Moreno. Que, Mirá, lo pueden llevar a la muestra. sí, ahí se puede hacer una. Se puede hacer sí, ahí. total. Che, vamos a regalar 2 libros. Acá. ¿Así nomás regalar? Dijo, sí, se regalan así, te dice quiero libro, o sea, saben que pueden pasar por el microcentro donde hay una librería hermosa también, acá La fuga, se llama, la fuga. La fuga, pero tienen que decir solamente en el chat de acá hasta que terminemos quiero el libro y hacemos sorteo. Ah, bueno, era un sorteo al final. ¿Ves cómo son? Lo estamos regalando, después es un sorteo. Y lo que pasa es que si lo dicen más de 2 personas no puedo, o sea, Está bien, ¿no? Bueno, por eso preguntaba las Y bases. si no dice ninguna, me los llevo, me lo voy a... Está bien. No, lo van a pedir, ¿cómo no lo van a pedir? Bueno, te agradezco mucho, Rodri, por haber venido. Me encantaría leer un párrafo, pero estoy sin anteojos, no sé si habrán notado. No voy a leerlo con los estenopeicos si querés. No, No no quiero quiero. saber nada con Lo voy a leer sin. Ah, bueno. Eh, Vas a arriesgar aún. No, gracias a ustedes y un placer compartir la mesa con semejantes íconos. Ah. Bueno, lo de íconos es como nos Dale. dijo estatua ya, digamos, Bueno. ¿no? Nos dijo, nos pasó a valores. Fue con ternura, fue con ternura. Con ternura. Bueno, la voy a ¿Vas a leer. intentar? Lo voy a intentar. Dale. Lo placentero es repetitivo y se asimila. En cambio, el dolor se traduce, contrae el tiempo y vuelve todo presente. Nunca envejece, se actualiza. Ese me encanta, ese par. Bueno, y leo este otro. La línea divisoria entre el trabajo y la vida se borró hace unas 30 horas. Estamos en mi ciudad natal por un compromiso, una feria incipiente y provincial. Terminamos atrincherados en la habitación del Airbnb, convirtiendo el viaje en una bomba de tiempo. Mi socio está tirado en la cama, escroleando sin parar, con la mirada perdida en el estuco del techo. Tenemos una relación extraña. Hay dinero de por medio, hay afectos, hay proyectos y ahora hay una montaña de sustancias sobre la mesa de luz. El insomnio sostenido provoca una lucidez quebradiza. El cuerpo deja de pensar, se vuelve una idea. En ese estado de suspensión eléctrica, el deseo no es algo orgánico, sino una urgencia por llenar el vacío que dejan las horas muertas y la ansiedad. Redialogan los dos parrafitos entre sí. Bueno, sí, pensamientos sobre el tiempo, sobre la ansia y sobre el dolor también, ¿no? Que puede ocuparlo todo. Bueno, muchísimas gracias, Rodri. Les despedimos de nuevo. Una Nación Invertida, lo piden por los comentarios de YouTube y bueno. Y ven qué pasa. Y ven qué pasa. Bueno, muchísimas gracias.